Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Espero que esta semana haya sido de mucho aprendizaje y de muchas cosas buenas. Y en caso de que haya habido algo que nublara por ahí, pues podamos verlo de la mejor manera posible. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que pues a todos nos toca, pero que como muchos otros temas, preferimos no hablar. Eh, es como esta parte crítica de hacia uno mismo, ¿no? Te lo pongo de esta manera. Imagínate que estamos frente a un espejo, que tú estás frente a un espejo y te estás mirando tu rostro. Pero, ¿te imaginas si miráramos más allá? ¿A qué voy? Mírate en el espejo. Y eso es un ejercicio que yo hago y por eso te lo comparto, porque es un ejercicio de introspección que a mí me ayuda mucho. Y muchas personas creen que no es benéfico, pero la realidad es que a mi parecer creo que sí lo es. Porque nos hace mirarnos, nos hace vernos realmente y reconocernos. Imagínate que estás frente a un espejo. Y en ese espejo no solamente estás viendo tu rostro, estás viendo más allá de. Mírate bien a los ojos, que reflejan tus ojos. Sonríete, mírate, ve más profundo. Y cuando llegas a ese punto, ahora cuestiónate. ¿Realmente estoy dispuesta o dispuesto a mirar esa parte que no quiero ver? Y suena absurdo, suena redundante, pero imagínate si te atrevieras a ver realmente quién eres, a ver tus errores, a reconocerlos, a aceptarlos, a enfrentar esta parte del miedo al fracaso, el miedo a lo desconocido, el miedo al rechazo. Creo que eso es lo que nos cuesta, mirarnos realmente hacia enfrente, reconocernos y aceptar lo que somos, realmente aceptar toda esta parte. ¿Qué pasaba conmigo? A mí me pasaba mucho que me costaba trabajo verme al espejo. Me gustaba ver cómo me quedaba una ropa o cómo se me veía el rostro maquillado. Pero realmente no me estaba yo viendo a los ojos, solamente miraba pues sí, mi cabello, mi maquillaje, mi vestimenta, pero no fue a raíz de esta, esta parte de mi vida que me hizo dar ese giro tan fuerte que realmente me vi y me pregunté si estaba consciente de lo que yo había provocado con mis acciones o con mis palabras. Y no nada más recientemente, sino en toda mi vida. Realmente, ¿quién era el antagonista? ¿No? Porque me veía, y muchos nos vemos así, creo que es un error muy fuerte, nos vemos como un antagonista y no somos eso, no somos víctimas de las circunstancias, somos creadores de las circunstancias. A mí me pasaba mucho, sigo teniendo muchos miedos, obviamente, sigo soltando muchos, sigo procesando, sigo asimilando, sigo abrazando a muchos otros, porque así es esto, no se suelta de la noche a la mañana. No puedes dejar de tener miedo porque es como si dijeras que dejas de amar a alguien de la noche a la mañana. Y la realidad no es así. Aunque mucha gente lo diga, no lo es, ¿no? Y pues me pasaba justo esta parte, ¿no?
mi manera de reflejar mi miedo hacia mí, hacia mi persona, era en 3 puntos muy fuertes que tuve que reflexionar. Y fue, y no me canso de decirlo, fue en terapia psicológica, que era la procrastinación, el perfeccionismo excesivo y la crítica constante hacia mí misma. Me pasaba mucho que a pesar de que soy una persona con muchas actividades, que me gusta mantenerme activa, que me gusta hacer muchas cosas, habían ocasiones en las que la procrastinación de verdad, de verdad, de verdad me llevaba a un punto en el que iba postergando, seguía y seguía postergando, hasta que llegaba el día que lo tenía que hacer y no tenía ni idea de cómo hacerlo. O entraba como en crisis, ¿no? Y pues entraba en crisis y yo decía, pues no puedo seguir así. El otro punto, el perfeccionismo, iba mucho de la mano con la autocrítica. Hay una persona que me lo dijo, que no tenía que ser tan dura conmigo misma, no tenía que ser tan severa, tan grosera. ¿Por qué? Porque yo me equivocaba. Si yo mandaba algo, por ejemplo, a un cliente, ¿no? Y me equivocaba, yo para mí ya era la peor persona. Ya era una persona poco atenta, que no tenía sentido de responsabilidad, que no sabía lo que estaba haciendo, que debía tener más cuidado y entonces antes de mandar un mail o antes de entregar algo lo tenía que revisar una y otra y otra y otra vez hasta que yo ya sentía que lo tenía muy manejado, ¿no? Y pues no, o sea, la verdad es que no. Y dicen por ahí, dicen las abuelitas que uno cosecha lo que siembra. Yo estaba cosechando una autopercepción mía muy fuerte por todo lo que yo me había sembrado, ¿no? Toda esa crítica que yo me había sembrado hacia mí misma la estaba cosechando cuando cometí un error. Y entonces cometí el error y brincaba y me trastornaba, esa es la palabra. Realmente me trastornaba. Y pues eso es de lo que vamos a hablar en este capítulo. Vamos a hablar de cómo se desarrolla justamente este miedo, pero no es el miedo a otra cosa que no sea a enfrentarnos, ¿no? Y hoy vamos a hablar justo de eso. Vamos a hablar en manera general de cómo se desarrolla este miedo constante de enfrentarnos hacia nosotros mismos, de reconocernos a nosotros mismos. Es muy importante, primero que nada, el entender de qué maneras se puede manifestar el miedo, porque el miedo puede ser desde un sentimiento hasta una emoción, que son dos cosas, pues, que tenemos la percepción como diferente, ¿no? Pero no son lo mismo. Y yo puedo decir que el miedo empieza a aparecer en evadir, con la evasión de distraerte en otra cosa para evitar hablar justamente de lo que está pasando, de lo que te está pasando. Como lo digo, esta parte del perfeccionismo, el enojo o el estar constantemente con un estrés o con niveles de estrés muy altos que nos llevan a estar molestos, irritables, volubles todo el tiempo. Entonces eso también es una manera en la que se manifiestan los miedos, porque realmente no es otra cosa que no sea un reflejo de lo que estamos sintiendo aquí adentro y aquí adentro, porque aquí se siente lo que acá se piensa, entonces es una cadena completa, ¿no?
la apatía y en desmotivación, porque así como puedes estar muy, muy, muy motivado, te equivocas y entonces empiezas a autocriticarte y te desmotivas a ti mismo y empiezas a ser apático, ya no quieres saber nada, ya no quieres hacer nada y entonces empezamos a expresarnos hacia nosotros mismos de para qué estoy aquí, si no sirvo para nada, si no estoy haciendo bien las cosas, o sea, errar es humano. Aprender, aprender de los errores, ese es el punto. Ese es el punto, porque pues no cometemos los errores por gusto, ¿no? Son errores, son circunstancias que pues prácticamente están fuera de nuestras manos y no podemos hacer nada más que enfrentarlos o resolverlos. Cuando no los podemos resolver, hay que asimilarlos. Tenemos que asimilarlo. ¿Cómo lo asimilamos? Existen muchas maneras de asimilarlo, pero va a depender de cada uno de nosotros. Yo no te puedo decir que existe una fórmula mágica porque en la realidad no es así. No existe una fórmula mágica, no existe este punto en el que digamos ya leí este libro, ya me aventé todos los episodios del viaje del autoconocimiento, ya no existe la fórmula mágica. La fórmula mágica podría ser, podría, en la autodisciplina, en la voluntad, en el querer hacia uno mismo. Y pues una de las formas en las que pues podríamos decir que hacemos esta fórmula mágica es en la manera o en el pensar, mejor dicho. Tú ponte a pensar. ¿Alguna vez has huido o has preferido no avanzar en algo? Estás evadiendo. No quieres reconocer esa parte, pero pues el miedo te hace huir, ¿no? Es como cuando dicen que por qué corren los perros, ¿no? Cuando sienten miedo, pues por eso, porque prefieren huir, porque creemos que pues huir es la solución, pero no lo es, no lo es. Cuando decimos que sí, aunque queremos decir que no, y eso es algo muy constante porque tenemos miedo a que crean que no podemos hacer algo, ¿no? Hay que reconocer, lo habíamos platicado en otro episodio, hay que reconocer nuestros límites, pero no para decir es hasta aquí a donde yo estoy llegando, sino es a partir de aquí de donde tengo que seguir avanzando. Cuando repetimos, perdón, cuando repetimos patrones dañinos de la infancia, de la familia, de los cuates, de los compañeros, de alguien que vemos en redes, en televisión, o sea, repetir estos patrones solo porque lo desconocido nos asusta más que lo conocido, y lo conocido pues somos nosotros. Y también cuando sentimos que nosotros no somos nosotros mismos, ¿no? En las cosas que hacemos, que no es nuestra esencia, que no es parte de nosotros, pero realmente pues es, o sea, todo lo que viene después de es un nosotros, es un tú. Y cuando te das cuenta hasta dónde llegaste, es cuando muchas veces preferimos decir hasta aquí, porque te da miedo a seguir avanzando, a seguir creciendo y a seguir mejorando. Porque también eso, o sea, el mejorar implica enfrentarnos. Y a mí me pasó eso. Me dio miedo. Me dio miedo haber visto todo lo que yo había logrado. Y pues después ya no supe ni qué hacer, ¿no? Y quería moverme a todos lados y al final no me moví a ningún lado. La vida nos pone donde nos tiene que poner, nos pone enfrente los retos que debemos de seguir y debemos trabajar mucho en nosotros mismos para reconocer la manera
en la que los vamos a trabajar, ¿no? Y bueno, algo que a mí me empezó a suceder y que yo sé que nos pasa a muchos, por eso hago este contenido, porque habemos tantas personas que preferimos luchar solos, que preferimos no pedir ayuda, que preferimos no mostrarnos vulnerables, porque hay muchas personas que me lo han dicho, que si no me da miedo mostrarme vulnerable, y pues la verdad es que no, porque así es el ser humano. Que nosotros aparentemos otra cosa es diferente, pero el ser humano es vulnerable, es muy vulnerable. Somos muy vulnerables, ¿no? Entonces, pues no me da miedo, no me da miedo reconocerme, porque eso es lo que hago, eso es lo que hago cada que hago un episodio también, porque yo te juro que veo a muchas personas allá afuera, conocidas y no conocidas, y veo tantas cosas que yo era antes reflejadas en ellas, que me autocuestiono, ¿yo me veía así? Y seguramente sí, seguramente así me veía, pero era porque no me encontraba y porque no estaba dispuesta a enfrentarme, a autocuestionarme, a enfrentar todos esos miedos, ¿no? Y empecé a enfrentarlos. Y cuando empiezo a enfrentarlos, es cuando empiezo con una lucha interna muy fuerte. Empiezo a luchar conmigo entre, imagínate, el diablito por un lado y el angelito por el otro, pues no es solamente una caricatura, no es solamente una ficción, es una realidad. Y a veces preferimos irnos por las cosas pasajeras, a algunos les dicen cosas banales, con tal de distraer la mente. O sea, no me refiero a que no podemos ir a divertirnos, que no podemos ir a un concierto, a un antro, a un bar, a salir, a viajar. No me estoy refiriendo a eso, porque obviamente lo hacemos porque nos nace, nos gusta ir a bailar, ir a un karaoke, nos gusta ir a la playa, nos gusta viajar, nos gusta gastarnos el dinero en muchas cosas, porque cada quien lo manifiesta diferente. Pero no es lo mismo hacerlo por gusto porque lo haces de vez en cuando, a cuando lo haces de una manera tan constante, que es una manera en la que se nos manifiestan los miedos. Se manifiesta el miedo a no seguir viajando, a no seguir disfrutando, a no seguir haciendo muchas cosas. Y pues justo ahí entra entre la distinción de lo que sí es mío y lo que no es mío. Es decir, cuando nosotros vemos que alguien hace algo, es una manera de cómo enfrentar todo eso que hacen otras personas sin que me afecte o traiga repercusiones para mí misma. Y es ahí en donde parte, ¿no? O sea, está como el parteaguas entre distinguir lo que es mío y lo que no es mío, lo que me es posible y lo que no me es posible, lo que es la expectativa y lo que es la realidad. Cuando empiezas a distinguir eso, tienes que reconocer que aunque sigas no sé, a la persona que es como la más actualizada en, no sé, en ropa, en maquillaje y todo esto, o sea, en diferentes ámbitos, ¿no? Pues no expectes a que tú vas a cubrir eso, porque pues tampoco sabemos el trabajo que le costó a esa persona, o tampoco sabemos de dónde está saliendo el recurso para que esta persona logre adquirir todo eso que está adquiriendo. Entonces ahí tienes que distinguir y tienes que dividir entre lo que sí y lo que no es tuyo. Hacia otro paso que vamos es a poner límites sanos, y viene mucho de entre el decir que sí y el decir que no. Y a mí me pasó eso. Yo no supe decir que no en muchas ocasiones. O cuando decía que no, en lugar de decir, oye, ¿sabes qué? No creo poder.
yo empezaba a decir, es que no voy a poder, porque esto, porque esto, porque esto, y entonces justificaba. Obviamente tenía una justificación, no iba a poder, pero ¿por qué? Pues porque tengo muchas actividades, porque ya tengo una sobrecarga de trabajo, porque tengo un problema familiar, porque mi mente no está al 100 ahorita, o sea, pueden ser muchas razones, ¿no? Pero no decía que no. Y pues ahí estuvo el detalle, diría Cantinflas, porque pues la gotita fue llenando el vasito, y luego dije, pues lo voy a pasar a otro vaso más grande, y luego otro más grande, y luego otro más grande, y así se fue llenando, y llenando, y llenando, pero se desbordó. Ahora, elegir respuestas conscientes. Es fuerte porque no todos somos conscientes de lo que respondemos. Y lo digo en el mejor de los sentidos, porque la mayoría de nosotros estamos con soberbia y con esta percepción de que yo tengo la razón. Y no siempre se tiene la razón. Y no siempre tienes que buscar tener la razón, porque cuando no la tienes, es como en el episodio donde les hablaba del enojo. La gente que se enoja todo el tiempo, ¿no? Y entonces se discute, gana, siente esta satisfacción de ganar. Y es lo mismo aquí. Discutes, buscas tener la razón, a lo mejor no enojado, pero sí debatiendo, sí platicándolos y todo. Pero pues no siempre. Y ahí es en donde entra la elección de las respuestas conscientes, porque tenemos que ser conscientes en primera de si lo que voy a decir no va a repercutir en un futuro hacia mí misma o a mí mismo, o hacia dónde va a llevar esta respuesta. Y pues usar la experiencia como un reflejo, como ese espejo que nos tiene que decir todo el tiempo que eso que me molesta del otro realmente no está mostrando algo sobre mí, o tal vez sí. Y aquí es donde entra pues la frase de tómalo de quien venga. Porque cuando es de una persona de la que sabes que te tiene mucha envidia, porque existe la envidia silenciosa y existe la envidia que es transparente. Yo prefiero 1000 veces la transparente porque la silenciosa duele cuando te das cuenta y dices, duele. Bueno, duele cuando viene de alguien de quien no esperabas que viviera. Ahí es en donde duele, o te desconcierta o te sacas de onda. Entonces, justo es preguntarnos esto. Lo que me molesta del otro, ¿me muestra algo sobre mí misma o sobre mí mismo que yo debo o puedo trabajar? Es como un paraje, ¿no? Pero realmente suele ser así, ¿no? A mí me molestaba mucho cuando alguien era, no sé, como muy crítico hacia otras personas, pero un día cuando me puse a verme y dije, no, pues yo soy igual, a lo mejor no en el mismo nivel, pero pues le sigo el juego, sigo ahí como que platicando, como que entre el cotorreo y todo, y pues no suma al final, no nos suma. Ahora, ¿cómo se nos manifiesta el miedo? El miedo no solo se manifiesta en comportamientos, también se manifiesta a nivel físico y a nivel psicológico y emocional. Porque en el nivel físico, como puede ser desde una sudoración, una palpitación muy acelerada del corazón, tensión muscular, dificultades para dormir, puede manifestarse así, como puede llevarte a algo más grande. Puede ser que en lugar de que solamente te suden las manos, empieces a tener una crisis nerviosa que haga que te sude todo el cuerpo. Puede ser que en lugar de tener solamente una palpitación acelerada,
te dé una taquicardia o incluso pueda llegar a peores, y ha pasado. La tensión muscular, hay gente a las que les da las parálisis parciales o completas en el rostro, en alguno de las extremidades de nuestro cuerpo, en la espalda. La dificultad para dormir, hay personas que, como pueden decir solo dormí 2 horas, pueden decir llevo 3 días sin dormir. He conocido a personas que abarcan cada uno de esos, y llegó el punto en el que dije yo no quiero terminar así, porque desafortunadamente muchos de ellos, por el miedo al fracaso, por el miedo a seguir, por el miedo a perder, terminaron perdiéndose y pues ya no están aquí. Muchos de ellos muy entrañables y muy apreciados. Y era por eso, porque a unos les dio miedo enfrentarse a sí mismos, a otros les dio miedo el fracaso porque no prosperó un proyecto, a otros les dio miedo enfrentar una crisis familiar. Uf, no. Y pues, o sea, también está la parte psicológica y la parte emocional. Nos empezamos a tornar, como les decía, más irritables, nos empezamos a sentir más inseguridad, pensamientos catastróficos o muy negativos, se nos baja la autoestima, necesitamos aprobación de la gente, nos gana la ansiedad. Entonces, todo esto, cuando se conjunta en un solo ser, es horrible. Y es horrible porque pues no nos enseñan a nadie, y no es culpar a nadie porque a nuestros papás tampoco les enseñaron. O sea, imagínense si nosotros, que estamos en una generación más abierta, más, ¿cómo les digo? Pues sí, con más recursos a la mano, con una conciencia más abierta, más sincera, más enfocada, y estamos como estamos, pues imagínense nuestros antepasados, ¿no? Al final, pues todo sale y todo se manifiesta. Y cuando se manifiesta, en mi caso, yo empecé a sentir, y lo platicaba en el episodio anterior, que en una ocasión, pues eran tanto mi colapso físico, psicológico, emocional, que pues me llevó al hospital, y a muchos nos lleva al hospital. A mí me llevó a los 17 años, 16, 17 años, y estaba yo bien chavita, ¿no? Entonces pues me llevó ahí, y por una bobada, la verdad, por una bobada. Em, y ahora lo pienso y digo, realmente no tengo necesidad de volver a pasar por lo mismo. Y estuve a punto de pasar por lo mismo. Me ha tocado ver personas con las que he trabajado tanto directo como indirectamente, que también se van al hospital por eso, porque empiezan a tener crisis, y eso se empieza a manifestar en todo el cuerpo, en nuestros órganos, y dejamos de funcionar. Y es cuando nos da miedo enfrentarnos a muchas cosas. Y nace el miedo a enfrentarnos a nosotros mismos, porque decimos que entonces nos enfrentamos y nos trajo una consecuencia que pues fue que nos llevara al hospital, ¿no? O que nos sintiéramos mal. Pero no es eso. No es eso, solo creo que, y no lo digo tan fácilmente porque no es fácil, es la manera en la que manejamos las cosas, en la que nos gestionamos. Y
no hay, no hay manera de dar marcha atrás ante muchas cosas, pero sí hay manera de que cada paso que demos hacia adelante nos ayude a no caer o a no recaer, a no cometer los mismos errores, a enfrentar toda esta parte de estos miedos, el miedo a la vulnerabilidad, el miedo a ser responsables, o sea, la responsabilidad en todos los sentidos, ¿eh? No nada más la responsabilidad afectiva, como está muy, muy sonada en estos tiempos o en estos días, sino también en una responsabilidad propia, en una responsabilidad hacia mi trabajo, hacia lo que estoy haciendo de mi vida, ¿no? Este miedo a lo desconocido, que creo que es uno de los mayores miedos que tenemos la mayoría de las personas, y pues nos provoca ansiedad, ¿no? El miedo a la libertad, hay gente que le da miedo a la libertad y por eso no sale de donde quiera que esté. El miedo al amor, también. El miedo al fracaso. Todos esos miedos vienen de una lista de miedos reconocidos en mí. Creo que vale la pena que hagas lo mismo contigo y que empieces a trabajar. Si no quieres ir a terapia, no pasa nada. Pero sí seamos conscientes que no podemos solos, que hay personas que nos ayudan. Entonces, puedes empezar tú, sí, pero yo sí te sugiero que por favor vayas y te atiendas con un profesional. Puede ser un psicólogo, puede ser un tanatólogo, puede ser alguien, no sé, espiritual, un guía espiritual, como creo que se les dice. Entonces, pues lo que te haga sentir mejor, lo que tú veas que te esté sumando y lo que tú veas que te vaya ayudando a enfrentar cada uno de esos miedos, adelante. Obviamente, sin afectar a los demás. Y cuestionémonos cómo manejamos las acciones de otros sin que nos afecte. O sea, realmente cómo manejamos las acciones de otros que nos afectan sin que nos destruyan por dentro, y es soltando. En mi caso es soltar lo que no te pertenece, sueltas lo que no te corresponde. Es mi valor lo que yo estoy salvaguardando y respetando en ese momento. Ay, no. Entrar en este último punto es muy clave, es muy clave para muchos de nosotros. No podemos hacernos responsables, pero, o sea, no podemos hacernos responsables de lo de otros, pero sí de lo de nosotros. Tú solo cuestiónate qué precio tiene el miedo, cuánto te ha costado, cuántas horas de sueño, cuánta autocrítica, cuántas lágrimas, cuántos eventos familiares o sociales a los que te hubiera encantado ir y preferiste no ir. El miedo nos cuesta tiempo, ya sea que lo posterguemos o que no lo hagamos. Nos cuesta energía porque nos desgasta. Cada vez que nuestra cabeza maquina escenarios ahí todos raros, pues se gasta energía. El cerebro dispone de esa energía para darnos unos escenarios bien raros, ¿no? Y pues al huir en lugar de enfrentar, ¿no? También hace que se nos vaya por ahí energía, nos cuesta oportunidades porque nos desgasta en anticipar escenarios que tal vez pues no, nosotros no construimos, pero pues nos da miedo, ¿no? Esa vulnerabilidad hace que nos dé miedo. Los caminos que no tomamos por miedo a equivocarnos, esas palabras que no dijimos por miedo al rechazo, o que no expresamos algo por miedo a que nos rechazaran. Entonces, también ahí
nos cuestan relaciones, nos cuesta gente que hemos querido mucho, que hemos amado mucho, nos cuesta. Y pues nos cuesta parte de nosotros mismos. Porque cuando lo dejamos gobernar, pues apagamos toda esa voz propia, toda esa luz interna y nos cegamos. Nos hace vivir en un personaje dentro de un lugar que tal vez no es nuestra realidad, en una ilusión. Y cuando salimos de esa ilusión, o ya no tenemos manera de seguir sosteniendo esa ilusión, ¿qué nos queda? Y nos ha pasado a muchos, que tenemos mucho o lo suficiente y al final te das cuenta que pues realmente solo era eso, era solo una ilusión. Entonces, bueno, después de este largo episodio, pues yo te invito a enfrentarte a ti mismo de la manera más llena de amor y sabiduría posible, con mucha fe en que es parte del proceso, porque es un acto de amor propio enfrentarnos a nosotros mismos, no lo veamos como un castigo. Es la valentía de mirarte hacia enfrente, mirarte al espejo, cuestionarte y aceptar que sí has cometido errores, que sí tenemos inseguridades, pero que también somos fuertes, somos capaces, somos dignos de recibir cosas buenas en la vida, porque a veces nos creemos no merecedores de algo bonito, o cuando lo tenemos, porque tal vez la vida ya dijo que lo merecíamos, pues el miedo a muchas cosas nos hace dejarlos ir, nos hace soltar, pero también nos hace perder, porque no es lo mismo soltar a perder. Cuando tú sueltas lo haces por voluntad, porque sabes que no te va a sumar, pero cuando pierdes es porque el otro lado o la contraparte eligió irse porque tú no le estás sumando o no le estás retribuyendo. Quiero aclarar que no es en todos los casos, pero en muchos o en la mayoría de los casos en este sentido pues sí lo es, porque tenemos tanto miedo que preferimos dejar ir. Así que pues no tratemos de erradicar el miedo, aprendamos a caminar de la mano con él, y cuando el miedo toque a tu puerta, en lugar de huir, habla con él. No lo enfrentes a manera de pelea. Es como si le dijeras, te invito a un café y vamos a platicar. Y no es burlarlo, no es nada. Es solamente convivir con él, aprender a convivir con él. Preguntarle, por así decirlo, ¿qué te está tratando de enseñar? ¿A dónde te quiere llevar? Porque recuerda que este viaje del autoconocimiento es eso, es un viaje con escalas, con caminos irregulares, pero no es un destino. El destino está a otro paso. Es ese paso que nos lleva a autopercibirnos de una manera muy bonita. Entonces esa es mi invitación. Enfrentarnos, pero enfrentarnos de manera bonita. No pelearnos con nosotros mismos, no autocriticarnos de una manera en la que en lugar de beneficiarnos nos lleve a otro tipo de cosas, ¿no? Cuídate mucho,
Te mando como siempre un enorme abrazo y de verdad espero que este episodio eh, nos llene a todos de muchas cosas bonitas.